Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Amén. Pues el tema que Dios ha puesto en mi corazón se los doy, a los que anotan. Le he puesto como título: Dios siempre tiene la última palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que todos, sin excepción de personas, conocemos esto, ¿sí o no? Yo creo que tenemos bien claro que el Señor es el que tiene la última palabra y hay momentos quizás en nuestras vidas en las que nos sentimos que la tristeza o que el dolor o la aflicción que llegan a todos por igual, nos hace sentir como que si Dios no tuviera la última palabra. A veces nos hace sentir como preocupados, abrumados y decimos, ¿pero por qué? Si decimos creer en el Señor y si decimos creer que Él es el que tiene la última palabra, ¿por qué muchas veces nos sentimos así? Y yo no sé si a usted le ha pasado así o nomás a mí. Yo creo que todos hemos llegado por un momento en el cual nos sentimos así, ¿verdad? Decimos, bueno, pues sabemos que el Señor nos dice que no nos preocupemos, que Él tiene todo bajo control, pero a veces llegan las dificultades y te sientes abrumado, triste y preocupado y dices, de repente como que te cae el 20, ¿verdad? Y dices, ¿por qué me preocupo? Si el Señor tiene todo bajo control y tiene la última palabra. Y yo creo que eso es parte del caminar de fe de todo el creyente. Todo creyente tiene que pasar por esos momentos en el cual el Señor lo prueba y pasa por esos momentos de prueba para saber que el Señor siempre tiene la última palabra. En Él habita todos los propósitos del ser humano. Y lo invito a que haga una oración conmigo. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta tarde que nos das. Un día más, Señor, para poder venir delante de tu presencia y gozarnos juntos en tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta tarde tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón. No queremos salir de aquí iguales, Señor, a como entramos. Queremos salir de aquí transformados, Señor, conforme a tu carácter. Transformados, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guíanos a través de tu Espíritu Santo a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y les decía que a veces, conociendo aún que el Señor tiene la última palabra, llegan las dificultades y nos sentimos cuestionar a Dios. Y vaya conmigo a Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Proverbios, capítulo 16, versículo 1, donde claramente nos afirma que el Señor tiene la última palabra, y siempre la tiene. Proverbios 16:1 se lo leo en la Reina Valera 1960, dice así, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. ¿De quién son? Del hombre es el planear, ¿sí o no? Yo todavía me acuerdo cuando estábamos atravesando la pandemia y nos sentamos en la mesa de planeación, todos los servidores, líderes y pastores, y estábamos planeando la reunión, lo que íbamos a hacer todo el año del 2020, ¿verdad? Y nos sentamos y estuvimos planeando, hicimos todo un calendario del año y nos cayó la pandemia. Y ahí se fue todos los planes. Bueno, pues del hombre está planear. En el hombre planea, el hombre dispone, ¿verdad?, del corazón, pero dice aquí en el versículo 1, más de Jehová es que es la respuesta de la lengua. Fíjese, la versión Dios habla hoy lo dice así, se lo leo. Dice, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Fíjese cómo lo dice, la palabra final la tiene el Señor. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esta frase y la escuchamos decir, Dios siempre tiene la última palabra? ¿Y sabe qué significa eso? Significa que a pesar de las dificultades, a pesar de los planes humanos que hacemos, de las circunstancias negativas, Dios es el que determina el resultado final de todo. Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas, pero a veces tratamos de evadir a Dios, a veces tratamos de evadir esa respuesta a Dios con nuestras vidas y queremos enseñarle a Dios como si Él no supiera. Queremos decirle a Dios y estarle enseñando. Y la semana pasada tocamos un ejemplo, si usted recuerda, de un creyente, de un discípulo del Señor llamado Ananías. Y ese discípulo del Señor, dijimos, fue un instrumento de honra para Cristo. El Señor lo usó a este hombre Ananías para hablarle a Saulo. Y si usted recuerda, este instrumento, cuando el Señor le habló,
Él contestó. Él dijo, heme aquí, Señor. ¿Sí o no le dijo así? Soy un poquito de feedback, no sé si le puedes. Él le contestó, le dijo, heme aquí, Señor. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 9. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 10. Gracias. Hechos capítulo 9, versículo 10. ¿Se lo leo? Dice así. Había entonces en Damasco un discípulo, está hablando un seguidor de Jesús, un creyente, dice, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí, Señor. Y yo quiero resaltar estas palabras que dice Ananías, dice, heme aquí, Señor. ¿Por qué quiero resaltarlas? Porque no son cualquier palabra. Heme aquí, Señor, estaba diciendo o estaba significando, Señor, aquí estoy dispuesto, estoy disponible, habla, escucho. No es nada más decir, aquí estoy presente, sino que era, Señor, manda, di. Yo creo como casi diciendo, Señor, aquí estoy adelante, ¿verdad? Comandante. Yo lo veía de esta manera porque sabía que ese era el Señor. Y él estaba diciendo, estoy dispuesto a la orden, Señor. ¿Qué buscas de mí? Esto es lo que significa heme aquí. Así que él, cuando el Señor le hablaba, él estaba dispuesto. Y decíamos que el Señor busca vasos dispuestos. Él está buscando vasos dispuestos que se han limpiado. Y recuerdan, nos dijo en Timoteo también el apóstol Pablo que todo el que se limpia de estas cosas será un vaso útil para el Señor. Y este Ananías era un vaso útil para el Señor, dispuesto y listo para recibir las órdenes de Dios y llevarlas a cabo. Y él dijo, heme aquí, Señor. Sin embargo, como todo creyente, muchas veces no entendemos los planes de Dios. Como todo creyente de Cristo, muchas veces el Señor nos pide algo. Nos llama como Ananías, Ananías. Nosotros decimos, heme aquí, estoy dispuesto. Y entonces el Señor, al escuchar, heme aquí, estoy dispuesto, y ver que el vaso es un vaso limpio, útil, dispuesto para el Señor habla. Y el Señor da lo que Él busca, como lo hizo con Ananías. Vaya al versículo 11, dice así. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y dice el 12, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y yo te pregunto, ¿cómo crees que se sintió Ananías cuando escuchó el nombre de Saulo? ¿Te imaginas? Temeroso, muy temeroso. ¿Te imaginas? Él conocía quién era Saulo. Entonces, cuando escucha al Señor diciendo, hay un hombre llamado Saulo, yo creo que, digo, pues un hombre llamado Saulo, pero cuando le dijo de Tarso, yo creo que prendió el foco y dijo, ¿qué? ¿Aquel hombre, Saulo de Tarso? Yo creo que podemos inferir por la respuesta que dio Ananías que experimentó un temor. Yo creo que fue una mezcla de emociones en su corazón, un temor abrumador, porque conocía quién era Ananías, lo dice el versículo 13, quién era Saulo, lo dice el versículo 13, dice así. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y dice el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y se encuentra Ananías de repente tratando de enseñar a Dios, tratando de decirle a Dios quién era este hombre, como que si Dios no supiera quién era. Diciendo, fíjate nada más, ¿verdad? Yo creo que decía el Señor, ahora tú me vas a explicar a mí quién es Saulo. Y muchas veces, aunque sabemos y conocemos a Dios, Dios necesita recordarnos que Él es más sabio que nosotros. Alguna vez, no sé si usted se ha encontrado tratando de enseñar a Dios, Señor, pero ¿no sabes? Señor, mira, pues tú me estás pidiendo que ore por mis gobernantes, por un ejemplo. Me estás diciendo que ore por ellos, pero ¿no sabes que este hombre está persiguiéndonos?
y está enviando a muchos, los está deportando, y a veces como que si el Señor no supiera, ¿verdad? Y le estamos diciendo al Señor, Señor, nos pides que oremos por ellos, pero ¿cómo? Mira lo que están haciendo. Y se nos olvida que lo que el hombre piensa, lo más sabio del hombre, no es nada para el Señor. La palabra lo dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 40, y veamos cómo el Señor hablaba a su pueblo hebreo, el pueblo de Israel, y cuando le está hablando a su pueblo por medio del profeta Isaías, le hacía recordar quién es Él. Dice, ¿quieres saber quién soy yo, pueblo mío? Y fíjate lo que dice vamos a leerlo a partir del versículo 9. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Isaías capítulo 40, versículo 9. Dice así. Dice, oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grítalo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dice, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene, ¿cómo? Con poder y reinará con brazo poderoso. Y dice, miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos a los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Fíjate cómo nos está mostrando el Señor, cómo es Él. Ese capítulo 40 de Isaías enfatiza el poder supremo de Dios, la soberanía de Dios, pero también tú puedes ver que hace algunas comparaciones del Señor como un pastor, y esto lo está haciendo para hacernos ver que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos guía, pero también lo hace como un rey supremo, como alguien fuerte, grande y temible, que es un rey. Y hace estas comparaciones, pero continúa diciendo el versículo 12. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Y dice el 13, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? Y dice el 14, ¿necesita que se instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Y dice el 15, no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Fíjate lo que continúa diciendo el versículo 16, dice, toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Dice el 17, las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. Y dice el 18, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Dice el 19, ¿se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Dice el 20, y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. Dice el 21, ¿acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes que existiera el mundo, son tan ignorantes. Y dice el 22, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay debajo le parecen, ¿cómo? Saltamontes. Fíjate que este verso 22 ya hablaba, y estamos hablando de 700 años antes de Cristo, ya estaba hablando que la tierra era una esfera. Y nosotros podemos ver que ahí los científicos
empiezan a descubrir, ¿verdad?, que la tierra es una esfera, y después llaman a los cristianos ignorantes porque piensan como que si los cristianos pensaran que la tierra fuera plana, ¿verdad? Y aún así, cuando el Señor ya lo había dicho desde 700 años antes de Cristo, nosotros podemos ver que la sabiduría de Dios es alta, sublime. Dice el 22, Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Dice el 23, Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. 24, apenas comienzan, recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se van, se marchitan, se los lleva el viento como la paja. Si apenas están ahí echando raíces cuando les tocó su hora. Y el Señor dice, se terminó. Dice el 25, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Dice el 26, levanten la mirada, ¿dónde? A los cielos. Dice, ¿quién creó todas las estrellas? Él hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Dice el 27, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Podemos ver algo aquí? ¿Cómo puedes, qué? Decir. ¿Cuántas veces te has encontrado diciéndole al Señor, ¿acaso, Señor, no miras mis dificultades? Y el Señor, ¿qué dice? ¿Cómo puedes decir, me dice el Señor, que no veo tus dificultades? Dice, continúa diciendo, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? 28, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Y dice, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y dice el 29, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. 30, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. 31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de águila, como con alas de águila, y correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El dominio de Dios, hermanos, es sobre toda la creación. No hay nada que el Señor no tenga dominio. Nos dice a través de Isaías que se demuestra este dominio por el hecho de que Dios habló antes de que la tierra se fundara. Nos dice, Él desplegó los cielos como una cortina y hace con ellos como una carpa. Cuenta todas las estrellas y a todas y cada una de ellas les llama por nombre. Fíjate, con los miles y de millones de estrellas en el universo, tú miras y todavía están ahí aquellos científicos tratando de contarlas y de nombrarlas, y encontramos una nueva estrella, dicen, y le ponen ahí nombre, y son tantas las estrellas, y el Señor dice que a todas las conoce, y todos aquellos astrónomos todavía están ocupados ahí contándolas, y poniéndoles nombre y clasificando las estrellas, pero Cristo dice, yo ya las tengo contadas y yo las conozco todas. ¿Se imagina? Comprender la grandeza y la gloria de Dios debería de persuadirnos. ¿A qué cosa? A saber que no hay nada escondido de Dios. A saber que no hay nada que el Señor no cuide. Que no hay nada descuidado por Dios. En el Salmo 50, versículo 10, dice así, se lo leo. El Salmo 50, versículo 10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y dice el 11, Salmo 50, 11, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dice el 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dice el 13, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y dice el 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú, ¿qué vas a hacer? Me honrarás.
el Dios del universo, a ese Dios que conocemos, nada se le sale de control. Nada se le escapa al Señor de su control. Dijimos la semana pasada, el Señor no necesita de mí, así como no necesita de ti. El Señor no nos necesita, Él nos ama. Nada se sale de su control. Nosotros somos lo que necesitamos de Él. Y a veces nos hacemos del rogar. Ay, que ahí me ruegue el Señor un ratito. Mira, Señor, si tú haces esto, entonces yo hago esto. Y el Señor dice, pues me pones condiciones todavía. Si tú me das, Señor, yo te doy. Si tú me sirves, Señor, yo te sirvo. Si tú me concedes esto, Señor, esto tal y tal, así de esta manera, entonces lo voy a hacer. Pero ¿cuántos saben que así no es la cosa? Nosotros necesitamos de Dios. Somos nosotros. Él no busca hacernos mal. Él busca nuestro bien, nuestro bienestar. Como el Padre con su Hijo que busca el bienestar de su Hijo, así es nuestro Padre Celestial. No busca hacernos mal, Él busca apacentarnos con la verdad. Nosotros somos los tercos, pegando cosas contra el aguijón. Nosotros somos los tercos con el Señor, que muchas veces el Señor nos está dirigiendo y nos está diciendo, como a Ananías, que le decía, Ananías, heme aquí, Señor. Y el Señor le dice, ve, Señor, pero no sabes, ese hombre, Saulo de Tarso, Señor, si conocieras quién es él. Él no necesita que nadie le informe nada. Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8. Dice lo siguiente. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Quién sabe? Nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Y dice, antes que vosotros las pidáis. Todavía no se las tienes que ni pedir. Y ya sabe. ¿Sí o no? Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le está diciendo, dale gloria a Dios. No necesita nada de nosotros. Él es merecedor de toda gloria y todo honor. Santificado sea tu nombre. Estamos diciendo, toda la gloria para ti, Señor. Dice el 10, venga tu reino. Estamos diciendo, Señor, gobierna en mi vida. Heme aquí, Señor. Haz de mí como tú quieras. Eso es, venga tu reino, Señor, a mi vida. Sé tú el rey de mi vida, el que gobierna mi corazón. Y dice, hágase tu voluntad. Estamos diciendo, Señor, acepto tu soberanía. Haz, Señor, como mejor te parezca. Moldéame. Hágase tu voluntad. Estamos diciendo, Señor, reconozco tu soberanía, tu majestad y tu poder. Como en el cielo, así también en la tierra. Está diciendo, Señor, me encomiendo a ti. ¿Usted cree que Dios no conoce su dificultad? Sí. Tu necesidad, tu tristeza, tu dolor, tu angustia, quizás alguna petición del corazón que tengas. ¿Tú crees que Dios no la conoce? O quizás aquello que te aflige, veniste el día de hoy afligido por algo, no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. ¿Y cuántos creen que el Señor tiene poder infinito? ¿Amén? ¿De veras lo creen? Entonces, ¿por qué muchas veces se preocupan aún? ¿O por qué muchas veces aún dudan de Dios? Qué fácil es creer en el poder infinito de Dios y al mismo tiempo sentir que Él es incapaz de satisfacer nuestras necesidades. Esto pasa cuando no comprendemos quién es Dios.
Y fíjese que uno de los problemas o dilemas que todo creyente enfrenta en alguna etapa de su vida es cuando pasan por dificultades, cuando llegan las afrentas, los momentos que nos perturban, que nos hacen llorar, que nos duele. Y por algunos momentos pensamos que todo se salió de control. Y pensamos, bueno, Señor, yo pensé que tenías todo bajo control. ¿Y sabe por qué nos sentimos así muchas veces? Es porque muchas veces como creyentes o como cristianos asumimos equivocadamente que por el hecho de ser cristianos todo nos va a ir bien y que no vamos a pasar por pruebas ni circunstancias difíciles. Y equivocadamente asumimos esto, pensamos, no, pues como estoy bien con el Señor, todo va a estar bien. Y va a ser un caminar así, color de rosa, ¿verdad? Todo bien, en las nubes. Y el Señor nos baja de las nubes, más bien. Dice, espérate, vamos a ver. Y el Señor no busca que lo entiendas todo, ¿sí o no? Él no quiere que lo entendamos todo, sino Él quiere que nosotros dejemos todo en las manos de Dios. No busca que lo entiendas todo, sino que más bien que todo eso que tú entiendes, que logres lo más que puedas en lo que está en ti, conocer a Dios. Y si nosotros en lo más que podamos nos ponemos las pilas a conocer bien quién es Dios, entonces nos va a ayudar a enfrentar las situaciones difíciles de la vida con una mejor actitud. Porque entonces vamos a tener una actitud como la de Cristo, una actitud llena de fe. La Biblia no esconde para nada los errores de los creyentes en la Biblia, ¿verdad que no? No los esconde, nos los hace ver, nos nombra cada error de los creyentes antiguos, aquellos hombres de Dios, nos los enseña. Y escuche bien, lo hace no para ventanearlos, ¿verdad? O balconearlos, lo hace para que nosotros aprendamos de sus errores y no los cometamos. Ese es el amor de Dios para nosotros, para que tú no pases por las mismas circunstancias por las que pasaron los demás. Y por eso el Señor nos da la narrativa bíblica que es honesta y detallada sobre los fracasos y las debilidades de las figuras importantes como Abraham, como Moisés, como David, como Pedro. Y son ejemplos que nos revela el Señor a través de ellos sus errores, no para condenarlos, sino para enseñarnos. ¿Sí o no? Nos muestra los errores, no para que tampoco nos escudemos en ellos. Porque cuántas veces no se ha escudado y dicho, no, pero pues si David, o pues si Moisés, o si Pedro, y no nos lo muestra el Señor para que te escudes en ellos y digas ahí como tienes ahí una excusa y decir, ahí pues ellos también. No es para eso, sino que es para que aprendamos de sus errores y no volvamos a cometerlos. Y la Biblia nos muestra por todas sus páginas a hombres imperfectos, porque habla de que eran humanos. Y muchas veces el Señor nos dice, bueno, lee, aprende y pon en práctica, para que no hagas lo mismo que hicieron ellos. Pon en práctica mi sabiduría, mi conocimiento. Nosotros podemos ver que nos vamos a enfrentar a situaciones donde no vamos a entender los planes de Dios. Sin embargo, el Señor nos dice, está bien, lo entenderás después. Después lo entenderemos. Y a veces pensamos que las cosas salen de control. Fíjate lo que sintió Ananías, Hechos capítulo 9, versículo 13. Quiero que veamos la objeción de Ananías. Hechos capítulo 9, versículo 13 dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y dice el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Fíjate cómo le estaba Ananías dando su objeción al Señor. Y quizás muchos de nosotros pudiéramos estar como Ananías. El Señor habla,
Nosotros decimos, heme aquí, Señor, pero luego el Señor habla y nosotros ponemos nuestra objeción, nuestra protesta. Protesta ante lo que el Señor dijo, pidió. Y Ananías puso su objeción. Y lo vimos anteriormente en los pasados mensajes. ¿Usted cree que Dios le debía una explicación a Ananías? No le debía ninguna explicación. No le debe ninguna explicación a nadie. Ni a Ananías, ni a mí, ni a nadie. El Señor no nos debe explicación a nadie. Sin embargo, el Señor le reveló su plan perfecto. Dios no está obligado a darte una explicación. Tenemos que ponernos eso bien en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque a veces queremos venir delante de Dios y pedirle explicaciones, y el Señor no está obligado a darnos explicaciones. Si Él quiere, te lo revela y te dice, como lo hizo con Ananías, porque el Señor sabe tu corazón, y conocía el corazón de Ananías. Era un corazón dispuesto, limpio. Su objeción era pues una objeción clara por ser un hombre, un humano, especialmente aterrorizado por otro hombre que se le había pasado ahí amedrentando a los cristianos. Entonces la objeción de Ananías pues era válida. Sin embargo, sabemos que Ananías pues aún así, con su objeción, él estaba dispuesto. Dios le da una explicación, aún sin tenerla que dar, se la da. Y yo me imagino, así como lo estudiamos hace unos domingos, que decíamos, el Señor ya no nos llama siervos, sino nos llama ¿qué? Amigos. Somos hijos de Dios, somos amigos de Dios. Juan 15:15, no lo tiene que buscar, se lo leo. Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y leímos que el Señor nos llama amigos, ya no nos llama más siervos. Nos hemos humillado delante del Señor y hemos dicho, Señor, estoy aquí, heme aquí. Y el Señor revela sus planes a sus amigos, a sus hijos, aquellos que obedecen su palabra. Lo leímos también la semana pasada en Salmos 25:14, lo puede anotar si gusta. Salmos 25:14 dice así, dice, la comunión íntima de Jehová, esa comunión íntima con el Señor, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quiénes? Con los que le temen. A ellos el Señor les va a dar a conocer su palabra, su pacto, lo que el Señor ha planeado desde el principio. Y yo creo que el Señor mira a Ananías, a su discípulo, al creyente Ananías, y lo mira puro, limpio, dispuesto, heme aquí, Señor, y le revela su propósito. Hechos capítulo 9, versículo 15, seguimos leyendo, dice así. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve. Estaba diciendo, no te debo ninguna explicación, pero te lo voy a decir de todas formas, Ananías. Dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el Señor le revela, Ananías es un instrumento escogido. Saulo, el que tú llamas, que dices es un perseguidor y que si no he escuchado de él, dice el Señor, es un instrumento escogido. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y yo veo que la historia de Ananías no termina con su miedo o con su objeción. Él debía creerle a Dios. El Señor le había dicho a Ananías que este hombre Saulo era un instrumento escogido. Ananías podía creerle a Dios o no creerle a Dios. Pues si no, tú dices esto, pero yo lo conozco bien, he recibido muchos informes. Podía haberlo dicho. Dice, Señor, pues tú dices esto, pero la información que yo tengo es otra. No, él le creyó más a Dios. La respuesta de Ananías quizás se parezca mucho a la de algunos de nosotros. Quizás no fue una aceptación inmediata. Ve con Saulo de Tarso, ahí voy. No, tuvo que primero decir, Señor, ¿estás seguro que es la persona correcta? ¿Estás seguro, Señor, que mira cómo es esta persona? Pero el Señor nos muestra
la respuesta de un hombre real, lleno de fe, pero también de temor. Y si me preguntas, yo creo que Ananías se sintió con miedo, con terror, quizás confundido también, porque dice, yo sé quién es Saulo de Tarso, ¿he escuchado de él? Yo creo que cuando decíamos que escuchó Saulo de primero, quizás dijo, pues un Saulo, y cuando escuchó de Tarso yo creo que respingó, ¿verdad? Y ya fue cuando brincó. Conocía perfectamente la reputación que llevaba Saulo, y este no era un perseguidor cualquiera, era el archienemigo de los cristianos, de la iglesia primitiva. Y Saulo había venido a Damasco con órdenes de arrestar, y se encontraba en Damasco. Venía con órdenes de encadenar a cualquier creyente que se encontrara. Pero ¿sabe una cosa? Ananías, a pesar de sus miedos abrumadores, sintió la confianza suficiente en la voz de Dios para obedecer. A pesar de su fe, superó el temor. Fíjese cómo pasó. Y esto no significa que el miedo desapareció. No significa que no fue ahí temblando, ¿verdad? Cuando tocó la puerta y, ay, Señor. Sino que confió en que Dios, que le daba la orden, también lo protegería en la misión. Señor, si tú me mandaste, tú me protegerás. Nosotros podemos ver la evidencia de esta lucha interna en la misma palabra de Dios. Porque le dijo, Señor, ¿conoces a Saulo? Ananías no dijo simplemente, sí, Señor, voy. Él objetó y respetuosamente lo hizo. Muestra que Ananías sí tuvo miedo y que necesitó que Dios le reafirmara su plan. Y hay veces que se nos olvida a nosotros la soberanía de Dios, y que Él pone y quita reyes, que Él pone, ahora sí que gobiernos, que Él tiene todo bajo control en nuestras vidas, como lo vimos la semana pasada con el rey Nabucodonosor, que se soberbeció el rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con el rey Nabucodonosor? Le dijo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres, seguirás así. Le dice, hasta que reconozcas que yo tengo la última palabra. Y debemos reconocer que todo sin excepción, todo lo que sucede en la vida del cristiano, en la vida de un creyente, tiene un propósito, ¿sí o no? Todo tiene un propósito. Y que Dios en todo lo que nos sucede a nosotros tiene un plan. El Salmo 138 lo pone así. Salmo 138, versículo 1. Lo dice así, Salmo 138, versículo 1, es una acción de gracias. Salud. Dice el versículo 1, dice, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Y dice el 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, ¿qué dice? Sobre todas las cosas. Ha engrandecido su palabra sobre todo. Él tiene, sobre todas las cosas, está su palabra. Y dice así, versículo 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y dice el 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Dice el 5, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Dice el 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y dice el 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y dice el versículo 8, Jehová, ¿qué va a hacer? Cumplirá su propósito en mí. El salmista sabía que Dios siempre tiene la última palabra, que su palabra es excelsa sobre todas las cosas, y él vivía confiado en su Dios. Y todo creyente
que confiesa a Dios, que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, no tiene de qué dudar. Sabe que Jehová cumplirá su propósito en él. Lo hará. Vivirá confiado. Pero yo quiero que usted vea que el salmista anticipaba la angustia. Él sabía, ya la anticipaba. La vida del creyente no está inmune a las adversidades, no lo está. Si usted lo cree así, pues lamento decirle que no es así. No estamos inmunes a las adversidades. Por eso dice también en este versículo, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Él anticipaba que iban a vivir momentos difíciles. Lo anticipaba bien. Sin embargo, tiene la seguridad de que el Señor lo mantendrá con vida y lo librará de todos sus enemigos. ¿Cuántos de ustedes tienen la convicción firme en esto? Amén. Que el Señor nos librará de la angustia y que el Señor nos salvará de nuestros enemigos. ¿Tenemos esa convicción en el Señor? Y el salmista describe al Señor extendiendo su mano en señal de ayuda, mientras juzga a quienes le causan adversidad. Y esto, hermanos, para muchos es un misterio. Y es el pensar que todo lo creyente, todo hijo de Dios, que todo lo que pasa en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un creyente, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y uno de los propósitos pudiera ser crecer en la fe. ¿Estás pasando por una situación? Pues uno de los propósitos del Señor pudiera ser crecer en la fe. Crecer reconociendo que el Señor es soberano, que el Señor es el Todopoderoso y te dice, confía en mí, y creces en la fe. Otro podría ser crecer en el carácter de Cristo. Y estás pasando por situaciones difíciles y estás creciendo en el carácter de Cristo, pareciéndote más a Cristo. Todo tiene un propósito, ¿sí o no? Todo tiene un propósito. Para Dios no hay casualidades. Muchos cristianos dicen, pues ahí de casualidad. No hay casualidades para el creyente. No hay. Lo que sí hay son causalidades. ¿Por qué? Porque tienen una causa y el Señor las usa, dice la palabra, todo para nuestro bien. Y el Señor cambia esas casualidades que tenías antes y ahora no, ya tienen una causa para el creyente. Y nosotros pensamos alguna vez que pasamos por algo por pura casualidad. Y el Señor dice, no, fue con un motivo, un propósito, una causa. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así. Efesios 2:10 dice, porque somos, hablando a nosotros, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice el 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios, lo leo en otra versión. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El Señor, con anticipación, preparó nuestro caminar. Nosotros andamos en las cosas que Él nos preparó de antemano. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Y dice el 12, en aquel tiempo, antes de Cristo, dice, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está diciendo, antes de que tuvieras a Cristo en tu corazón, estabas alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa de Dios en la Biblia no eran para aquellos que estaban alejados de Cristo, pero dice también así, el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dice el 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No fue por casualidad. Cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, no teníamos los pactos de la promesa, pero una vez estando en Cristo, nos dice la palabra que nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Nosotros podemos ver que en esa familia de Cristo, todo suceso en nuestras vidas es para formarnos. El Señor nos está formando conforme a su carácter. Él cumplirá su propósito en nosotros. Y si yo le cuento todas las cosas que el Señor me ha hecho pasar a mí y las cosas que el Señor ha puesto en mi camino, yo puedo decirte que las más difíciles y las que nos hacen llorar y que duelen, uno las mira ahora y dice, eran necesarias para poder entender muchos aspectos de Dios en nuestras vidas. Pero en el momento duelen y en el momento se siente feo y te hace llorar y te hace sentir mal. Pero eran necesarias. Lo miras y miras atrás y dices, todo eso era necesario para formarme y poder confiar en Dios, para entender que no era casualidad, porque la casualidad se asocia con la suerte, ¿sí o no? Eso es lo que le dicen, casualidad, le están diciendo, es por suerte. Y no hay casualidad, hay ¿cómo se dice? Causalidad. Causalidad. Eso es lo que hay. Salmo 139, se lo leo. Dice así. Salmo 139, versículo 1. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo. ¿Cuánto? Todo acerca de mí. Le pregunto, ¿sabía usted que el Señor sabe todo acerca de usted? Todo. Y dice el 2, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Dice el 4, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Dice, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Y dice el 7, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y dice el 11, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Dice el 14, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y continúa diciendo en estos versículos 15 y 16, tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaban, ¿qué? Registrados en tu libro. Cada momento fue, ¿qué? Diseñado antes de que un solo día
pasara. Todo fue diseñado para los hijos de Dios, aquellos que han decidido rendirse a la voluntad de Dios, aquellos que han dicho: Señor, hágase tu voluntad. El Señor dice: pues mi voluntad aquí está escrita, y he hecho todo esto para que tú andes por estos caminos. Dice el 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y dice el 28: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El salmista decía: Señor, cada momento yo sé que fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y muchos, al no entender que Dios siempre tiene la última palabra, se abruman, terminan en depresión, apartándose de Dios. Y el creyente debe de saber que Dios está ahí siempre. Con Dios no hay pierde. Aunque no entendamos algunas cosas, no significa que Dios no esté obrando en nosotros. El Señor sigue obrando en nosotros. Yo al menos les decía, nací en el Evangelio. Mis papás ya conocían de la palabra de Dios y nací en un hogar cristiano. Y aún así, conociendo y nacido en el Evangelio, nacido en un hogar cristiano, yo tuve que pasar por mis propias pruebas, mis propias circunstancias adversas. Y llegaron días donde la tormenta fue fuerte y pegaron duro. Y yo te puedo decir que se pone difícil. Pero Dios estaba ahí. Y me acuerdo, es más, un día aquí ya en Fresno caí en el hospital. Y fue por una sobredosis de unos medicamentos para dolor de cabeza, fíjese. Que salí en la mañana al trabajo y agarré unos medicamentos y me tomé como 3 pastillas en ayunas, llegué al trabajo y ya cuando llegué ya estaba así como todo mareado y veía doble y la secretaria me dijo: ¿estás bien? Y le digo: no sé qué me pasa. Le dije: estoy viendo como blanco. Y dice: no, siéntate. Y me fue y me sentó ahí en el lobby de la oficina y me echaba aire para decir: ¿qué tienes? Digo: no sé. Y nomás veía así todo borroso, doble. Y de repente escuché: no, que háblale a la ambulancia, que el 911 y que háblenle. Y escuchaba ahí las voces. Y de repente así veía medio blanco y oía una compañera de trabajo que decía: no, súbanos a la camioneta, yo lo llevo al hospital, va a tardar mucho la ambulancia. Y yo me acuerdo que no podía hablar, estaba viendo blanco nada más. Y escuchaba las voces y me cargaron en la camioneta y ahí vamos al hospital. Y nomás escuchaba que decía: no, espérate, vas a estar bien. Y no cierres los ojos, vas a estar bien. Y abre los ojos, háblame. No, pues ¿qué podía hablar? No podía hacer nada. Y me acuerdo que yo pensaba y dije: no, pues ya. Y ahí vamos al hospital. Y nomás recuerdo que ya cuando abrí los ojos ya estaba en la camilla. Estaba dentro de un cuarto. Y abrí los ojos y creo, el primero que vi, mi hermano está aquí, fue mi hermano Jaime, que estaba ahí. Y ya ahí estaba a un ladito y fíjese, yo me acuerdo las palabras. Yo le dije, yo creo que fue antes de que el Señor me llamara a pastor, pero ya conocía del Señor. Y me acuerdo mis palabras fueron: tengo miedo. Porque aún así, siendo creyente, había algo que no me había, y que yo sabía que no estaba alineado con el Señor. Y yo le decía: tengo miedo. Me dijo: no pasa nada, tú vas a estar bien. Me decía: vas a estar bien, te van a hacer un análisis, van a hacerte una cirugía, van a pasar algo para checar que no tengas algo en el corazón y todo lo que hacen de rutina para saber que no era un infarto o algo. Y yo me acuerdo que le decía: pero tengo miedo. Y dice: no vas a estar bien, tú no te preocupes. Pero fíjese, yo me acuerdo ese día, yo estaba viéndome frente al Señor. Y yo me acuerdo bien de esa ocasión. Le digo: Señor, tú me salvaste. Tú me salvaste. Y yo le puedo decir
que cuando le digo que el Señor tiene la última palabra, le puedo decir que he pasado por esas circunstancias y que no nomás estoy hablando por hablar, sino que nos toca pasar por eso para entenderlo y para poder decir, es verdad que el Señor tiene la última palabra, lo he vivido, es realidad, y eso lo podemos decir, aunque también hemos sentido miedo, así como Ananías, y que de repente llegó Ananías y le dijo, no, Señor, pero ¿sabes quién es este hombre? El Señor le dijo, no, ve, es un instrumento escogido. Y a veces no entendemos el plan de Dios, pero el Señor ya lo sabe. El Señor sabe que este día iba a estar aquí y que usted iba a estar aquí. Y todo eso estaba bajo el plan divino de Dios para formarnos. Eso lo hace el Señor. ¿Cuántas cosas no ha pasado usted? Si le pusiéramos a preguntar. ¿Cuántas veces no ha pasado usted por una situación difícil o quizás de muerte? Yo he escuchado aquí entre unos hermanos también situaciones difíciles que han estado a punto al borde de la muerte y han estado diciéndole al Señor, si me libras de esta, Señor. Y el Señor los libra y están para la gloria de Dios. Los propósitos de Dios puede que al principio se sientan escondidos y que no los entiendas. Pero no significa que Dios haya perdido el control, sino más bien que Él está trabajando en ti. Y muchas veces no entendemos lo que Dios hace, así como cuando el Señor le estaba lavando los pies a los discípulos y Pedro que dijo, a mí no me los lavarás jamás, le dijo el Señor. Y el Señor le dijo, bueno, pues si no te lavo no tienes parte en mí. Y el Señor sabía que Pedro no lo iba a entender. Por eso le dijo, Pedro, lo que yo estoy haciendo no lo entiendes, no lo entiendes aún, pero lo entenderás después. Él sabía. No se trata de entender todos los planes de Dios, sino se trata de obedecer a Dios. Después, el Señor te mostrará. Y vas a decir, por esto, Señor, me pasaste por esa circunstancia, por esto, Señor, era que pasé por estas situaciones, y lo captas y lo entiendes y dices, ahora ya lo entiendo, aunque en el momento te haya parecido algo difícil y una circunstancia adversa. Hechos 9:15, continuamos para cerrar. Dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este hombre Saulo, que conocemos nosotros ahora como el apóstol Pablo, después escribiría para nuestra enseñanza lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 28. Se lo leo, yo creo que se lo sabe de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas? Todas las cosas. Aquí nos dice algunas y algunas no. Dice todas, aún aquellas con las cuales quizás te rebelaste contra el Señor y estuviste de rebelde un tiempo, el Señor te dice, bueno, ya aprendiste, ahora ya alíñate. La pregunta es, ¿usted lo cree? Absolutamente todo tiene un propósito en la vida del creyente y es parte de su plan perfecto también. La pregunta no es si Dios tiene la última palabra, la pregunta es si nosotros lo creemos. Y cierra tus ojos por un momento, vamos a terminar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia en nuestras vidas, porque cada día, Señor, tú nos hablas, nos llamas, con tus lazos de amor nos acercas a ti, Señor. Tú nos has llamado por nombre. Tú nos formaste, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Tú nos conocías.
desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y Señor, tú hiciste planes, Señor, para nuestras vidas. Y lo que buscas, Señor, de nosotros es obediencia. Buscas una respuesta, Señor, a tu llamado. Señor, sabemos que muchas veces llegan los tiempos difíciles a nuestras vidas. Podría ser un diagnóstico, Señor, médico para algunos una crisis, algo que los ha alejado, Señor, y han pensado quizás que tú no tienes el control. Pero tú nos dices a través de tu palabra, Señor, que todo obra para bien para los que te aman. Que tú tienes un propósito en toda circunstancia del creyente, de aquellos, Señor, que han venido a ti con una fe inquebrantable. Así como Ananías nos dices a nosotros, ve, camina en obediencia. No te rindas ante el miedo. Nos llamas, Señor. Nos dices, confía en mi plan. No lo hagas en tu entendimiento. Y yo sé, Señor, que tú nos llamas. Y nos dices, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que las cosas se pongan duras o difíciles en nuestras vidas, tú nos dices, yo tengo la última palabra, Señor. Tú nos preguntas, Señor, ¿cómo vas a responder tú? Y el Señor hace una pregunta el día de hoy a nosotros, y la hace directa al corazón. Nos dice el Señor, ¿cómo vas a responder? Aunque no entiendas, dice el Señor, confía. Aunque tengas miedo, dice el Señor, confía. Dile, Señor, te obedezco, Señor, heme aquí. Si ese es el deseo de tu corazón, te pido que te pongas de pie. Ahí donde tú estás, si tú lo crees, hazlo como un acto físico de fe hacia Dios y dile, Señor, yo me levanto en símbolo, Señor, de que tú me das las fuerzas. Fuerzas, Señor, en mi debilidad, tú me sostienes. Yo creo, Señor, que tú tienes la última palabra siempre, que nada se sale de tu control, que todo, Señor, es visible ante tus ojos. No hay nada oculto ante ti, Señor. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy venimos, Señor, delante de ti, nos postramos, Señor, ante ti, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu poderío sobre nuestras vidas, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres un Rey soberano, pero también tú eres nuestro buen pastor. Y así, Señor, como tú eres Rey y gobiernas sobre todas las cosas, y tú eres un Rey poderoso, también eres un pastor que nos guía, que nos cuida. Aquel, Señor, pastor protector que nos dirige hacia pastos verdes y delicados. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí en esta tarde. Todo, Señor, fue planeado. Y tú tenías, Señor, en tu soberanía, que cada uno de nosotros estuviéramos aquí el día de hoy y escucháramos tu palabra. Y que en cierta manera, Señor, hasta donde nos alcance, entendamos que nada se sale de tu plan, que podemos vivir confiados y que las tormentas vienen para los dos, el que está fundado sobre la roca y el que está fundado sobre la arena. La única diferencia, Señor, es que el que está fundado sobre la roca permanece, porque la roca eres tú. Y nada, Señor, lo moverá, nada, Señor, lo vencerá, porque tú eres su fuerza y tú eres su victoria, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Ahí donde tú estás, ora con tus propias palabras. Entrégate al Señor. Dile, Señor, yo confío en ti, a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Y no solamente lo digo, Señor, como presente, sino lo digo, Señor, heme aquí, ordena. Estamos a tus órdenes, Señor. ¿Qué buscas de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros, Señor? Habla nuestra vida.
habla nuestro corazón, restaura, Señor. Te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Un corazón que entienda lo corto que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Díselo otra vez, Cristo. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me preacerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sí, Señor, guíanos en tu palabra, que podemos seguirte, Señor, cuesta lo que cuesta. Enséñanos, Señor, que tú tienes la última palabra para nuestra vida y que tu plan es soberano. Tu plan es el mejor para nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a seguirte sin temor, a confiar en ti en todos momentos. Danos sabiduría, Señor. Vamos a decir: Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame
que con temor de ti te honre en mi vivir. Y con humildad, me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Gracias, mi Dios. Gracias por tu sabiduría. Gracias porque tú nos estás guiando en ti. Gracias, mi Rey. Dale un aplauso a nuestro Señor. Señor, es nuestro anhelo conocerte más y más cada día. Pedimos sabiduría de lo alto. Dile: Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor.
y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Sí, Señor. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Derrámalo, mi Dios. De tu sabiduría derrama en mi corazón. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Una vez más, díselo. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Conforme a tu verdad. Conforme a tu verdad. Amén. Toda la gloria a ti, Señor. Tú eres el Dios y el Rey que queremos bendecir perpetuamente. Díselo. Te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Tu santo nombre es santo y digno. Adorarte a ti. Díselo otra vez. Te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno. Adorarte a ti, porque Él es santo, santo, poderoso, majestuoso Dios. Digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Dale un grito de júbilo al Señor. Digno eres tú, Señor. Díselo otra vez. Te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón llama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno. Adorarte a ti. Dile, santo eres, santo,
fuerte aplauso y un grito de júbilo. Amén. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Amén.